Hola, buenas noches, compañeros. Estamos en una tarea más de lo que es la materia de eh, sistemas industriales y escala. En este caso tenemos la tarea número 4, el tema número 1, que fue la revisión de unos videos acerca de un curso básico de los instrumentos HARP. Eh, el grupo está constituido por mi compañero Franco Romero y yo soy José Chilán. Bueno, en la primera señal que manejan los diferentes protocolos de comunicación. En los tipos de señales tenemos las neumáticas. Estas poseen un rango de trabajo de 3 a 15 PSI. Tenemos señales electrónicas que cuando hablamos netamente de HART va a manejar un rango de 4 a 20 miliamperios. Es un rango estándar que algunos protocolos lo utilizan. Tenemos las señales digitales, que es una señal eléctrica que representa información codificada, en general en un sistema binario. Este tipo de señales digitales pertenecen a los dispositivos, ya sea que manejen protocolos ARP, Fieldbus, Profibus, Modbus. Y tenemos señales telemétricas, que son señales empleadas para ambientes un poco más hostiles y que transmiten a largas distancias. Esto es un poco más de acerca de protocolos wireless. HART tiene un tipo de protocolo wireless que también se actualizó ya por el año 2009 aproximadamente. Bueno, en la evolución de los tipos de señales, tenemos que en los años 60, con la evolución de los instrumentos electrónicos, eh, de manera que las señales analógicas de 4 a 20 mil amperios transfieren información entre los dispositivos de medición y actuadores. Como podemos observar en esta imagen, tenemos que las señales neumáticas son las que principalmente se utilizaban a partir de los primeros años, que hablamos de 1940, y que a partir del 75-76 se comenzó a descontinuar su uso. Estas pasaron más a formar parte ya de actuadores para usos específicos, ya no para captación de señal. Tenemos lo que es las señales electrónicas, que todo fue el boom a partir de 1960. Estas que netamente se la utilizan para el protocolo HART, que todavía se las utilizan y que probablemente por sus bajos costos va a seguir siendo utilizada. Tenemos la señal digital y analógica, que también es la de HART, y tenemos la que es 100% digital, que ya manejan protocolos un poco más elevados. Acá tenemos una gráfica que nos muestra cómo se transmite desde un controlador, un PLC, a un actuador, a un dispositivo de campo. Tenemos solo la fuente y tenemos dos cables. Mediante esto va a darnos la señal de nuestro actuador. Como ya saben, esta señal analógica siempre se va a mantener en este rango, que es el rango estándar del protocolo HART, 420 mA. Lo que tenemos en transmisiones de señales, podemos ver que aquí en esta imagen nos muestra como que algo ya más agrupado y en específico utilizar todos los tipos de señales. ¿Qué podemos notar aquí? Que en la actualidad, con la necesidad de poder integrar los dispositivos de campo con un software de monitoreo, se desarrollaron sistemas en los cuales se permite comunicar más datos, por eso se da la implementación de protocolos de comunicación. Aunque en el mercado existen protocolos de comunicación que solo utilizan señales digitales, se cree que HART va a permanecer en el mercado mucho tiempo más por el tema de costos. Como podemos ver, aquí tenemos dispositivos con señal wireless, neumática, analógica, y todo esto se concentra en un PLC.
Un poco de los antecedentes del protocolo HART. En el año de 1983, la compañía Honeywell presentó el primer transmisor inteligente denominado ST300 por sus siglas. Esto es Smart Transmisor. Entonces, en este principio, este tipo de dispositivos solo se podían comunicar con protocolos propietarios, o sea, de la misma marca. Debido a la demanda del mercado, que se solicitaba intercambiar dispositivos entre diferentes proveedores, es que el protocolo HART pasó a ser abierto a partir de 1992 bajo una fundación que es la FCH, que es la Hard Communication Foundation. Todo esto sin fines de lucro. Aquí podemos observar el ST300 que trabaja al principio, trabajaba con a continuación tenemos un poquito de lo que es en realidad HART. El propósito del protocolo es comunicar un sistema de control con un dispositivo de campo mediante el cableado analógico 420 miliamperios. Como podemos observar aquí tenemos la PC, el modem HART, que nos va a ayudar a toda la comunicación, nuestra fuente de 24 voltios y nuestro actuador o en este caso sería ya llamado un dispositivo esclavo. El modem HART es el que se encarga de traducir todas estas señales análogas. Los dispositivos maestros leen en paralelo. La PC es un dispositivo maestro, se lo conecta en la red en paralelo para poder leer la señal. Aparte de tener un dispositivo maestro primario, como lo es una PC, también tenemos dispositivos eh, maestros secundarios que son para detectar si hay alguna falla dentro de nuestro sistema o dentro de nuestro dispositivo. Eh, los dispositivos maestros, bueno, continuando con un poco de generalidades, HART es un protocolo de comunicación industrial digital bidireccional, maestro-esclavo. El dispositivo de campo solo da información cuando el maestro se lo solicita y es posible tener conectados dos dispositivos maestros, lo que les venía diciendo. Va a haber uno principal que va a estar monitoreando durante todo el proceso industrial, teniendo un poco más de estadísticas acerca de lo que pasa con ese dispositivo esclavo y que también nos ayuda a tener una idea de lo que ha estado pasando durante un largo tiempo. Aquí tenemos, como podemos ver, el comando que le envía el, el dispositivo maestro y la respuesta que se le da el esclavo, que sería un actuador. Hablando un poquito de lo que es las tramas del protocolo HART, el protocolo HART utiliza el principio de modulación por desplazamiento de frecuencia, que es la FCK. Esto se basa en el protocolo BEL 202 y sigue el modelo de capas OSI, aunque no va a utilizar todas sus capas. ¿Qué capas va a utilizar HART? Sería la número 1, que es como que lo estándar del BEL 202, la capa de enlace, que es las reglas del protocolo y la capa de aplicación. Aquí podemos ver cómo se transmite un dato a través del módem, lo convierte a la señal analógica y finalmente la tenemos como digital en el receptor. Para detallar un poco más, tenemos la capa número 1, que es la capa de nivel físico. Conecta físicamente los dispositivos y modula una señal de más o menos 0.5 miliamperios. La información binaria mediante una señal de dos frecuencias distintas de 1200 para uno y 2200 Hz para hacer. Aquí podemos ver que la señal de más o menos 0.5 va a estar
superpuesta a la señal de 4 a 20 miliamperios. Esto no va a traer ninguna consecuencia a la transmisión de datos. Tenemos la capa número 2, que es la de enlace de datos. Esta capa define el protocolo maestro-esclavo. Este nivel se encarga de formar y comprobar la trama de los mensajes. La transferencia de la información se realiza de forma asíncrona, es decir, que no necesita ningún tipo de reloj y se transmite un byte a la vez. Incluye, aquí tenemos el carácter, incluye un byte de inicio, 8 bytes de lo que sería el dato, un byte de paridad impar y un bit de fin. Dentro de la trama de hard tenemos que va a estar compuesta por varios caracteres. El preámbulo va a tener 4 caracteres, el byte de partida tiene 2, las direcciones, el comando tiene dos caracteres y todo esto se va a transmitir un byte a la vez. Entonces que para transmitir toda esta trama va primero a transmitir carácter por carácter, que sería todo esto de aquí. Bueno, tenemos la última capa, que es la capa de aplicación. Aquí se definen el conjunto de comandos para ser enviados al transmisor para obtener la información. Existen 3 comandos conocidos, que son el comando universal, el comando de uso común y comandos específicos del equipo. En los comandos universales tenemos que son implementados por todos los dispositivos hard. Estos te van a leer la dirección del equipo, los tags, información en general. Los comandos de uso común son los que te permiten ajustar configuraciones básicas del equipo. Y los comandos específicos de un equipo son comandos que solo pertenecen a determinado dispositivo, no son estándar. Por ejemplo, algún actuador en específico que tengamos que utilizar, él se va a comunicar por comandos específicos. A continuación, mi compañero Franco va a conversarles un poco más de los tipos de conexión que tenemos en el protocolo HART. Muy bien, como principal tipo de conexión tenemos la conexión punto a punto, que básicamente es la señal analógica de 4 a 20 miliamperios por lo general. Se va a usar para el control y la supervisión del proceso. Este modo permite que el esclavo responda 2 veces por segundo. Como aquí podemos observar en la imagen, tenemos un maestro comunicador de campo, el cual se dirige al esclavo del dispositivo. En este caso puede ser un sensor de presión, de temperatura, etcétera, el cual está alimentado con su propia fuente. La siguiente diapositiva. Como otro tipo de conexión tenemos el modo ráfaga o burst. Este método permite que un único dispositivo esclavo emita continuamente un mensaje hard de respuesta estándar, sin requerir la solicitud del maestro. El maestro principal, el sistema de control que cuenta con un modem hard, le indica al dispositivo esclavo que transmita un mensaje continuo, como por ejemplo el valor de la variable del proceso. En general, este modo no es muy utilizado. Existen otros métodos más efectivos que hacen prácticamente lo mismo que este tipo de conexión ráfaga o burst. La siguiente. Ya, tenemos el tipo de conexión de modo multipunto, el cual se tiene las siguientes características. Se conectan múltiples dispositivos de campo sobre el mismo hilo. Se pueden conectar hasta 15 equipos en un mismo par de hilo. La señal se vuelve por completo digital y solo se puede aplicar en comunicaciones que requieran bajas velocidades de comunicación. Como podemos observar aquí en la imagen, tenemos el sistema de control de la central o del proceso, que en este caso es una PC, la cual vendría a ser el maestro. Seguido tenemos el modem hard y ahí tenemos nuestra fuente de alimentación para alimentar los diferentes dispositivos o sensores que se van a utilizar. Y tenemos, como podemos ver aquí, los diferentes
sensores que son en este caso maestros secundarios, tenemos sensores de presión, de temperatura, de proximidad, etcétera, los cuales se pueden colocar hasta 15 de estos equipos. Siguiente. Ya, muy bien. Como dispositivos maestros tenemos, el maestro primario está compuesto por una PC y un modem hard, que está relacionado a una conexión permanente. Se va a necesitar un software, ofrece respaldar información y configuraciones del dispositivo. El maestro secundario está compuesto por un comunicador de campo que está relacionado con una conexión temporal, relacionado a mantenimientos de diagnóstico, problemas de los dispositivos de campo. Y ahí eso ha sido todo por el tema 1 de esta tarea 4.